de Dios. Dile al que tienes al lado: santo es el nombre de Dios. Santo es el nombre de Dios. Evangelio de Juan, capítulo 2. Vamos a leer la preciosa palabra en el nombre del Padre, del Hijo y bajo la unción y la presencia del Espíritu Santo de Dios. Juan capítulo 2, verso 11. Este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea y manifestó su gloria, y sus discípulos creyeron en él. Iglesia, necesitamos que Dios se manifieste. Dile al que tienes al lado: necesitamos que Dios se manifieste. Dile, y dile: necesitamos que Dios se manifieste en tu vida. Dile al que tienes al lado: necesitamos que Dios se manifieste en tu vida. Necesitamos que Dios se manifieste en cada uno de nosotros. Necesitamos que Dios se manifieste en nuestros hogares. Necesitamos que Dios se manifieste en esta ciudad. Necesitamos que Dios se manifieste en esta nación. Y ese es el título de la enseñanza. Necesitamos que Dios se manifieste. Toma asiento, iglesia. ¿Y sabes qué es lo bueno? Que Dios se quiere manifestar. Que Dios se quiere manifestar como ese Dios todopoderoso, como ese Dios omnipotente, como ese Dios omnisciente que todo lo sabe, como ese Dios eterno, como ese Dios que quiere favorecer y bendecirnos. Y desde el principio de la palabra, el Señor siempre se ha manifestado. Lo leemos desde Génesis hasta Apocalipsis. La manifestación gloriosa de Dios. Y por este tiempo en particular hemos venido orando para que sea notoria la presencia de Dios en cada vida, en cada hogar, en cada familia, para que sea la notoria la presencia de Dios en nuestra ciudad, en nuestras naciones, en los colegios, en los parques, en las plazas. Porque todos sabemos que Dios existe, hasta los que dicen que no creen en Dios saben que hay un Dios. Pero es necesario, por causa de los fuertes tiempos que estamos viviendo y de la necesidad de las personas, que Dios se manifieste. Dice aquí en el Evangelio de Juan, en el capítulo 2, en el verso 11: este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea. ¿Cuál principio de señales? Allí fue donde Dios hizo un milagro tremendo y hizo la conversión de agua en vino, pero no en vino rebelino, en vino chicha, como digo yo, sino en ese extracto de la uva, que en ese momento se consumía, y se consumía fuertemente, porque el agua en esa época no era potable. Entonces consumían ese jugo de uva. Él transformaba una cosa en otra. Y tenía un propósito. Dice aquí con toda claridad: este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea y manifestó su gloria. ¿Y manifestó qué? Su gloria. Y mira el final: y sus discípulos creyeron en él. ¿Sabe por qué nosotros necesitamos que el Señor se manifieste? Para que la gente crea. Para que la gente crea. La palabra del Señor dice que si no creen a la palabra, ¿creerán qué? A las señales. Creerán a las señales. Necesitamos que el Dios de los cielos se mueva con fuertes señales, con fuertes milagros, con fuertes prodigios. Para todos nosotros, por supuesto, pero sobre todo para las personas que saben que existe Dios, pero realmente no creen. Una cosa es oír de Dios
y otra cosa es ver la maravilla de Dios. ¿Sabes qué me tiene a mí firme en el Señor y predicándolo? Que como siempre lo he dicho, yo no he recibido un milagro de Dios, he recibido muchísimos. Muchísimos. El último fue en marzo, el último grande, ¿no? Cuando sobre el pastor habían decretado muerte, pero Dios me dijo, no morirá, sino que pasará la tormenta y muchos glorificarán mi nombre por causa de lo que yo hice. Yo he dicho y seguiré diciendo, yo me muevo en el milagro de Dios. Y tú te tienes que mover en el milagro de Dios. Milagros reales, milagros palpables, amén, que solo el Eterno hace. Iglesia, ¿tú quieres ver la manifestación de Dios en tu vida? Tienes que empezar por creerlo y por pedirlo. Señor, yo quiero ver tu gloria en mi casa. Yo quiero ver tu gloria en mi vida. Yo quiero ver esos imposibles hechos realidad. Porque nuestro Dios es Dios de imposibles. Dile al que tienes al lado, nuestro Dios es Dios de imposibles. Dilo, nuestro Dios es Dios de imposibles. Mira lo que dice la palabra del Señor en Tito. En la carta a Tito. Honramos tu nombre, alabamos tu nombre, exaltamos tu nombre, porque Dios es que bueno. Dios es que, Dios es que, y su misericordia es para siempre, para siempre. Mira lo que dice en Tito capítulo 1, verso 3. Tito 1, 3. Dice, y a su debido tiempo manifestó su palabra por medio de la predicación que me fue encomendada por mandato de Dios nuestro Salvador. Dios no solamente se quiere manifestar con señales, con prodigios, con milagros. Dios quiere manifestar su palabra. Su palabra. Si antes predicábamos la palabra, ahora tenemos que predicarla muchas veces más. Porque hay más necesidad que antes. Más necesidad que antes. La primera maravilla que el Señor quiere hacer, la primera manifestación, es que el alma de las personas se salve, no se pierda, no se condenen, porque todo lo que está pasando, sea bueno o sea malo, va a pasar. Va a pasar. Y sin excepción un día, todos seremos juzgados por el Dios eterno. Iremos a salvación y otros irán a condenación. Según hayamos permitido que el Cristo de la gloria se establezca en nuestras vidas. Y la palabra produce otro efecto tremendo, que es transformar las vidas. La Biblia dice que la palabra de Dios es lumbrera nuestro camino. Es como espada de doble filo. Es como címbalo que retiñe. Algo que hace efecto para que las vidas cambien es la palabra de Dios. Muchas cosas nosotros no las sabíamos ni las entendíamos hasta que nos fue enseñada la palabra de Dios, y no solo nos fue enseñada, sino revelada. Porque una cosa es oír palabra de Dios y otra cosa es que la palabra de Dios no sea revelada por el Espíritu Santo de Dios. En palabras sencillas, ¿qué es que sea revelada? Que el mismo Espíritu nos dé convicción de la realidad de esa palabra. Que el mismo Espíritu nos la haga carne en nuestra carne y vida en nuestra vida. Pablo tenía la llenura del Espíritu Santo. El apóstol Pablo dice aquí, y a su debido tiempo manifestó su palabra por medio de la predicación que me fue encomendada por mandato de Dios, nuestro Salvador. A ti y a mí nos fue encomendada predicar la palabra del Señor. Este fin de semana en nuestro poderoso viaje misionero lo vimos. Vimos cómo el Señor
se movía de una manera preciosa cuando se le hablaba a la gente y se le predicaba a la gente. Y como siempre el Señor nos lleva a lugares lejanos, donde personas tal vez no han escuchado nunca la palabra del Señor, donde personas que estaban a punto de entregarle cuentas a Dios, a punto de partir, y el Señor permitió que se les llevara la palabra de Dios para salvación de sus almas, para que le pidieran perdón a Dios y tal vez a su casa, a su familia, para que tal vez ellos mismos se perdonaran y llegado el momento estén a paz con Dios y con los hombres. Hay muchos allá afuera que necesitan la palabra de vida para ser libres, libres de adicciones, libres de temores, libres de enfermedades, libres de conflictos, que necesitan que el nombre de Dios sea vivificado en ellos. Iglesia, necesitamos la manifestación de Dios. Dile: Señor, yo necesito la manifestación de tuya. Mis hijos necesitan la manifestación de Dios. Mis padres, mis hermanos, mi casa, cada habitante de esta ciudad necesita la manifestación de Dios. Ahí mismo en la carta a Tito, dice aquí la preciosa, magnífica y hermosa palabra del Señor. En el capítulo 3 de Tito, en el verso 4. Mira lo que dice acá. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con los hombres, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Dios es bueno, Dios es bueno, Dios es bueno, pero nosotros necesitamos que esa bondad de Dios sea manifiesta a todos los hombres. Y lo más tremendo, necesitamos que los hombres perciban la manifestación del amor del Señor. Porque a veces los seres humanos creemos que Dios solo está para darnos casa, carro y beca. No. Lo primero y lo más grande que Dios hace es manifestarnos su amor. Hay mucha gente que está llena de vacíos de amor, que tiene como yo algún cráter en su corazón y necesita que el amor de Cristo le sea manifestado, que el amor de Cristo lo llene. Una cosa es hablar del amor de Dios y otra cosa es sentir el amor de Dios. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, ¿sabes por qué Cristo murió? Por el amor del Padre. Permitió que su Hijo se hiciese hombre, viniese a una cruz y muriese para darnos salvación y vida eterna. Ese fue el acto más grande del amor del Padre. Y ese amor sigue vigente hoy. ¿Sabe por qué muchos le caminamos firme al Señor? Porque tuvimos el amor de Cristo revelado, que nos ha llenado, que nos ha sanado, que nos ha libertado, que cada día nos fortalece. ¿Tú sabes cuánta gente es rechazada? ¿Cuánta gente es despreciada? ¿Cuánta gente tiene su vida y su corazón llena de odio, de amargura, de tristeza? Todas esas personas necesitan la manifestación del amor de Dios. Y todas esas personas necesitan recibir esa manifestación. Porque el amor está ahí. El amor ágape de Dios, el que todo lo puede, el que todo lo sufre, el que todo lo soporta, el que no tiene envidia. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres,
Nosotros tenemos que orar y pedirle al Señor para que las personas perciban y valoren la manifestación del amor de Dios. Porque estamos en un mundo donde la maldad se está multiplicando, así dice la palabra. ¿Y el amor qué? Se está enfriando. Necesitamos, Señor, que te manifiestes como nunca con tu amor. Pero necesitamos que hagas el corazón de los hombres sensibles al amor de Dios. Porque estamos en un tiempo donde el corazón de los hombres es más duro que nunca y más indiferente que nunca. Necesitamos que el amor de Dios rompa esa dureza, quebrante ese yugo. Hay personas completamente indiferentes que les da lo mismo si llueve o hace sol, si va bien, si va mal. Tienen su corazón como una piedra. Pero ¿sabes cuál es la buena noticia? Que hay una promesa, que Dios quitará el corazón de piedra y colocará un corazón de carne y derramará de su espíritu sobre él. Iglesia, tú que oras y tú que clamas, clama más y clama con nombre y apellido. Señor, necesito que te me le manifiestes a ese esposo. Necesito que te le manifiestes a esos hijos. Necesito que te le manifiestes a ese vecino. Necesito que te le manifiestes al presidente de esta nación. Porque necesitamos la manifestación gloriosa de Dios. Gloriosa. Vayamos a 1 Corintios, capítulo 12. Señor, esta humanidad necesita tu manifestación. Y esta humanidad necesita ser muy sensible a tu manifestación. ¿Por qué? Porque a veces Dios hace tantos milagros y la gente viéndolos y la gente oyéndolos parece como si no hubiese pasado. Como si no hubiese pasado. Y a veces Dios hace tantos milagros que nos acostumbramos al milagro de Dios. Y el milagro es milagro porque es algo sobrenatural. Es algo que pasa todos los límites de la lógica y del conocimiento del hombre. 1 Corintios capítulo 12. Mira lo que dice la palabra del Señor en el verso 7. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. A cada uno, dice aquí, es una promesa, a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu. ¿De cuál Espíritu? Del Espíritu Santo de Dios. Acuérdate que Dios es tres personas distintas, un solo Dios verdadero. Que Dios se manifiesta de tres maneras: como Padre, como Hijo y como Espíritu Santo. Y en esa triple manifestación el Señor aquí nos hace énfasis de la manifestación del Espíritu Santo. El Espíritu Santo no está para uno que otro, está para todo el que lo quiera y quiere manifestarse. Pero a cada uno les dada la manifestación del Espíritu. ¿Para qué? Para provecho, para tu beneficio, para tu bendición y para la de los que te rodean. Porque a este dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otros diversos géneros de lenguas y a otro interpretación de lenguas. Pero mira lo que dice el verso 11: pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Aquí apenas hoy mencionamos, porque no es el objetivo hoy de la enseñanza, algunas de las manifestaciones del Espíritu Santo, algunos de los dones, algunas de las cosas maravillosas que Él da a través de su Espíritu para tu provecho.
Te hago una pregunta. ¿El Espíritu Santo se ha manifestado de alguna de estas maneras o de otra manera a tu vida? Yo me deleito con un don que a mí el Señor me dio. Uno de estos dones, que es la palabra de ciencia. Qué maravilloso por el poder del Espíritu Santo acercarse a una persona, compartirle de Cristo, y la puerta de entrada es: tú estás viviendo esto, estás pensando esto, estás sintiendo esto. Ya uno apenas ve que las personas abren los ojos. ¿Y usted cómo sabe? Yo no sé nada, el que sabe todo es el Espíritu Santo de Dios. Y lo manifiesta por amor a ti. Por amor a ti. En Ramiriquí, en la primera mujer que nos acercamos, el Señor me da esta palabra hermosa y comienzo a hablarle lo que estaba viviendo y sintiendo ella, y en la mitad de la calle se quebrantó y empezó a llorar. Porque una cosa tremenda es sentir la manifestación del Espíritu Santo. Y eso abrió la puerta de su corazón para compartirle de Cristo y el plan de salvación. Eso es uno de los que está aquí. ¿Cómo se manifiesta el Espíritu Santo en ti? ¿Le has permitido al Espíritu Santo que te llene y se manifieste? Que de pronto vayas por la calle y el Señor te diga: esa rodilla la voy a sanar, y tú puedas poner la mano sobre esa rodilla y decir: en el nombre de Jesucristo ese dolor se va, y que de inmediato desaparezca. Y entonces esa vida va a sentir la realidad de Dios, el poder de Dios, su manifestación gloriosa. Y el Señor quiere hacerlo a través tuyo. Eso no es para uno que otro, es para toda la iglesia. Pero tú tienes que permitirle al Señor que te llene. Tú tienes que permitirle al Señor que te use. Tú tienes que permitirle al Cristo de la gloria que se manifieste a través tuyo. Cuando Cristo estuvo en esa tierra, lo hizo Él, porque estaba en esta tierra. Ahora está en el cielo. Y recuerda que en Hechos Él dice que nos dejará un consolador, el Espíritu Santo de Dios. Pero que su función no es solamente ser consolador, sino dirigirnos a toda verdad y darle dones a los hombres. Dios quiere usarte para hacer un milagro. Uy, qué amén tan fuerte. Tienes que creerlo. Dios te quiere usar. Dilo: Dios me quiere usar. Dios me quiere usar. Dios quiere manifestarse a través mío. Si tú lo permites, Él va a hacer maravillas a través tuyo. Porque es bien precioso cuando el Dios de los cielos coge a cualquiera de nosotros, vasos de barro, y muestra su gloria. Métete con el Señor. Y cuando Dios coloque en tu corazón que ores por alguien o hables, hazlo. Porque Dios te quiere usar. Dios quiere manifestarse a través tuyo. ¿Cuántos en algún momento de su vida han sentido que Dios los va a usar? Si tú estás en ese grupo, levanta la mano. Si tú has visto que Dios quiere manifestar su gloria a través tuyo. Ahora, ¿cuántas veces te has hecho el que no oíste, el que no sentiste? No, eso debe ser yo que me estoy imaginando cosas. No, Dios quiere manifestarse a través de la iglesia, a través tuyo y a través mío, para bendición de otros. ¿Recuerdas? Pero a cada uno, dice aquí el verso 7 de 1 Corintios 12, pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu. ¿Para qué? Para provecho. Dios se quiere manifestar para provecho de las otras personas. Por eso yo le digo con toda mi alma al Señor: manifiéstate. Y manifiéstate en este tiempo, por donde vayamos, con todas las personas, las que conocemos y las que no.
conocemos, las que no conocemos. ¿Sabes, Dani, por qué tu tía está tan enamorada de Dios? Porque Dios se le manifestó a ella. El día que apareció ese tumor en su cabeza, se lo retiraron del cráneo, del cerebro, y quedó sin secuelas. 0 secuelas. Eso se llama una manifestación de Dios, un milagro. No permitió que ningún solo daño sucediera en su cerebro cuando le quitaron un pedazo de cerebro del tamaño de una bola de golf. Eso se llama manifestación. Tú eres el que Dios está llamando para manifestar la gloria de Él. Cierra ahí tus ojos un momento. Y si no le has permitido al Señor que se manifieste en tu vida, dile: Señor, perdóname, porque tal vez tú has querido manifestarte a través mío, para provecho, para beneficio de otros, Señor. Y tal vez por temor, por inseguridad, por incredulidad, no lo he permitido, Señor. Perdóname, Señor, porque tal vez muchos no han sido beneficiados por lo que tú has querido hacer a través mío. Pero hoy yo te pido: lléname de tu Espíritu Santo. Envísteme, revísteme, Señor. Y manifiéstate, Señor, si así te place, por este vaso de barro, para provecho de muchos. Necesitamos que tú te manifiestes, si te place, directamente sobre cada vida, sobre cada hombre, sobre cada mujer. Maravilloso, Señor. Pero si tú quieres usarnos, alguno de nosotros, por cuanto tú eres el que hace la obra, aquí estamos, Señor, dispuestos, Señor, a que te manifiestes, para que muchos, por tu manifestación gloriosa, no solo reciban el milagro, la sanidad, la palabra, sino por encima de todo sean salvos. Salvos. Sus nombres estén escritos en el libro de la vida y no sean borrados de allí. Muchos hogares sean restaurados, muchas familias sean transformadas, muchos cautivos sean libertados por la manifestación gloriosa tuya. El Señor le dijo a Isaías: ¿a quién enviaré? ¿Quién irá por nosotros? Y Isaías le dijo: heme aquí, Señor, envíame a mí. Y yo, como él hace años, le dije: heme aquí, envíame a mí. Y con frecuencia se lo hago. Úsame para salvación, para provecho y para bendición de muchos. Colócate en pie, amada iglesia. Padre, te damos gracias, Señor. Gracias, Señor, porque tú te manifestaste. Gracias, Señor, porque tu ministerio en esta tierra, mi Cristo, empezó con señales, con un milagro de transformación, Señor. Y tú quieres seguir haciendo milagros, tú quieres seguir transformando, tú quieres seguir manifestándote, Señor. Y nuestro corazón anhela que tú lo hagas. Gracias, mi Rey. Gracias por lo que has hecho, por lo que estás haciendo, y más gracias por lo que vas a hacer. Iglesia hermosa, levanta las manos hacia el Dios 3 veces santo y recibe en esta noche la bendición del Padre, la bendición del Hijo, la bendición del Espíritu Santo y la llenura del Espíritu Santo, para que seas instrumento de la manifestación de Dios. Que Dios te bendiga, amada iglesia.